Señoras y señores, muy bienvenidos a este programa de Ni Blanco ni Negro. Hoy, como ustedes saben, vamos a tratar el tema del drama social de los desahucios. Y además, si nos da tiempo, también vamos a hablar de la ley Mordaza. Va relacionado una cosa con otra y es importante el tema de la recorte de los derechos de los ciudadanos. A todos ustedes, los que nos ven por la televisión online, bienvenidos también. Y los que nos ven a través del resto del mundo en esa televisión online, también darles las buenas noches, buenos días en Estados Unidos o donde sea el horario. En Canarias son las 21 horas de la noche. Por lo tanto, bienvenidos a todos y a todas. Hoy tenemos como invitado para hablar del tema de los desahucios a nuestro invitado. Tenemos hoy, si Javier Doreste regresa en el trámite de este programa, pues lo incorporaremos en él. Él estaba citado y no ha venido, y un poco porque se le ha ocupado algo, se le ha extendido alguna reunión y no ha podido estar con nosotros, lo cual lo lamentamos y lo excusamos también. Hoy tenemos a Juana María Santana, abogada, licenciada en Derecho. Buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches. También tenemos a Iván Llamazares, miembro de la plataforma Stop Desahucio. Buenas noches, don Iván. Buenas noches. Y también, como no, tenemos a María Ángeles Batista, concejala de Unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches. Buenas noches. Pues ya, yo os pediría una pequeña introducción sobre el tema de desahucio. Y si empezamos por la compañera de abogada, doña Juana, que nos diga un poco cómo es esto del derecho, de la posibilidad del desahucio, si hay dación de pago, si no se ha conseguido o no se pretende conseguir, y si la lucha continúa hasta que la dación en pago, los bancos, pues aunque salga más caro, a veces sí es necesario que salga un poco más caro la hipoteca, pero eso sí, cuando paga, lo que máximo te puede recargar, pero que tenga la dación en pago, como pasa en otros países, como en Estados Unidos y en algunos países. Y como pasaba en España. Entonces, yo creo que lo que pasó en un momento determinado fue que se hizo una reforma salvaje del Estado democrático y se han empezado a recortar derechos desde hace mucho tiempo. Ahora nos parece que todo está pasando de golpe, pero todo esto viene como una bola de nieve. Y en años anteriores, en 2013, estalló el conflicto, pero no estalló como debería. Estuvo muy bien eso de si se arreglará, si se podrá arreglar o no, o si hay interés o no. El interés yo creo que está en la base de todo. Es decir, esta ley que no contempla como necesaria y forzosa la dación en pago, que es un compromiso que asume un banco cuando hipoteca una vivienda, es que va a recibir la vivienda en caso de impago. Pues bueno, esta falta de respeto a ese compromiso no se ha llevado por quienes están legitimados al Tribunal Constitucional, ni con un recurso de inconstitucionalidad, ni con una cuestión de inconstitucionalidad como harían los jueces. De hecho, en 2013, el juez que llevó esta ley ante un tribunal lo hizo ante un Tribunal de Justicia Europeo, no en España. Entonces se consiguen cosas, pero se consiguen cosas muy tibias, muy mínimas. Antes le hablaba con el asesor de la PAU, y decíamos eso, que conseguir que se contemplara que una familia se mantenga en la casa cuando tiene niños menores de 3 años y a partir de ahí, pues búscate la vida, con niños de 4, de 5, de 6 años o con personas a cargo que no podrían estar en la calle, ya eso es un horror. En 2015, de nuevo, reformas muy tibias, pero en definitiva es una falta de inteligencia, es un contrasentido. Expulsar de su casa a alguien que no tiene para pagar su casa, porque lo condenas a tener que pagarse otra mientras continúa pagando una deuda a una entidad a la que no es por nada, pero el dinero no le falta, y si le falta ya están los estados, incluida la Unión Europea, dándoles todo lo que necesitan. O sea que no creo que sea cuestión de proteger tanto a los bancos, sino proteger a la ciudadanía, que es la que necesita un techo para vivir y para desarrollar su familia y sus derechos. Bien, don Iván. Perdona, sintetizaría diciendo eso. Quienes están legitimados, si de verdad están contra esta situación tan injusta, lo que tienen que hacer es llevarlo al Tribunal Constitucional y declarar esta ley inconstitucional, que es lo que a mi entender ahora mismo es.
Bien, ya tenemos la opinión de doña Juana, abogada. Don Iván. Bueno, desde la plataforma Afectados de la Hipoteca, la ley hipotecaria conocemos coloquialmente como la ley casino, porque la banca siempre gana, ¿vale? Tristemente, no solo es que te echen de tu casa, es un drama que tristemente pasa cotidianamente en nuestro archipiélago y en todo el Estado español, sino es que también es una muerte financiera. Estamos hablando de personas que van a arrastrar una deuda creciente de por vida que nunca van a terminar de pagar. Entonces acabas de romper el ciclo de producción y consumo. Si yo no tengo dinero porque debo al banco, no consumo, otros arrastro, los otros no pagan la hipoteca, total, la debacle. La banca lo que ha hecho es unas medidas muy miopes, simplemente solo ve su sector y no se da cuenta de que esto es un circuito, el circuito económico y financiero. Partiendo de la base también de lo que es que están vulnerando la Constitución española en su artículo 47, los pactos que ha tenido el Estado español internacionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, omitiendo esto que ya creo que lo conocemos todos, lo que hace la banca es condenarnos a la hora de la verdad a no salir de esta crisis, nos criminaliza, nos carga con unas deudas que no son ni siquiera nuestra, porque muchas de estas hipotecas nunca se tenían que haber concedido, porque estaban simplemente basándose en unos objetivos comerciales de esa propia banca. Y hablamos también de esos propios bancos que a su vez han sido rescatados por los estados, las diversas administraciones anteriores, y que nunca han devuelto ese dinero, ni creemos que lo van a devolver. Es más, Bankia, que es una entidad que ha sido rescatada con más de 23.000 millones de euros, durante 3 años seguidos ha sido la entidad que más desahucia. Y todos sabemos lo que ha pasado con el escándalo de las tarjetas Black, con Moral Santín, con Rodrigo Rato, las preferentes, todo. O sea, aquí esto tiene una solución, yo lo veo más bien política, porque se tiene que tomar desde las administraciones y legislar bien. Desde los ayuntamientos también se puede efectuar unas soluciones muy prácticas a través de las oficinas de vivienda. Desde hace 4 años se nos decía que no teníamos, los ayuntamientos no se tenían competencias, que no podían hacer nada. El lema de la plataforma Afectados de la Hipoteca es sí se puede, y es que se puede hacer muchas cosas desde los ayuntamientos. Se puede hacer una administración ágil, eficaz y conocedora del tema. Se puede, a través de las plusvalías, a través de las oficinas estas de vivienda, que pueden dar un acercamiento a esas personas y unas soluciones prácticas. Estamos hablando de que en Canarias ha habido más de 5.047 ejecuciones hipotecarias. Son datos provisionales del INE del 2014. En una comunidad autónoma donde hay 58.000 hogares sin ningún tipo de ingreso. Los datos son del sindicato Redescan. En Canarias, en el 2014, hubo 9.350 desahucios de familias. España sigue vulnerando todos esos principios. Aquí en la ciudad de Las Palmas ha habido más de 700 desahucios. Y luego solo hablamos del hipotecario, porque el problemón gordo va a ser los de alquiler, que aquí no tenemos un malo que puede ser un banco. A lo mejor es una familia que está poniendo esa casa de alquiler porque no tiene es otro medio de vida que la casa típica de la madre, y entonces le deja de pagar a ese inquilino que no recibe unas ayudas, que lleva 4 o 5 años en paro. Entonces, ¿a quién hay ayudas? Tiene que ser una solución administrativa. Tiene que ser usada con cabeza. Los bancos tienen casas vacías que no terminan de vender, que llevan años. ¿Por qué una administración local no se dedica a pactar con esos bancos? Hay soluciones, hay cabezas que pueden hacer que consulten a la plataforma Afectados de la Hipoteca. Lo que pasa es que no hay voluntad política. Bien, vamos a ir hablando de eso y vamos buscando las soluciones. Pero lo que sí, igualmente, que vamos a hablar después de la ley esta, que la ley Mordaza. María Ángeles. Sí, desde luego. Una pregunta. Desde luego. ¿Conoces tú, ya que no está Javier aquí, conoces tú si el ayuntamiento ha prorrogado los alquileres sociales, si cuando desahucian a alguien para cumplir la ley, porque ahora con la ley Mordaza ya no se puede nadie manifestar delante de la puerta, si el ayuntamiento los recursos que está haciendo, no sé si lo conoce. Es relativo, ¿eh? De que nos podemos manifestar relativo. Desde la plataforma se puede ser bastante imaginativo. Ya lo hablamos después. Lo hablamos después. Yo creo que no, a no ser que te metan multas que tú no ganas ni en 20 años. Perdón, y conocemos las multas. Y además, no interviene el juez. Era policía porque le da la gana. Yo te multo a ti porque me cae blanco, negro ni blanco ni negro o amarillo, ¿no?
pero me da igual. Pero yo, como soy policía, soy el macho men, pues yo te voy a condenar a pagar 700, 2.000 o 5.000 euros. Y tú a lo mejor no ganas nada, ¿vale? Y estoy muy cabreado con el tema de Cerari. Vamos a dejar que María Ángeles nos hable, que lo que queríamos saber es si los ciudadanos que lo desahucian porque no tienen empleo, porque lleva varios años sin cobrar ninguna prestación y lo echan a la calle, si le van a ayudar desde el ayuntamiento pues, buscarle una alternativa. La alternativa es un alquiler que pueda pagar o una dación de pago del alquiler a esa familia, ¿no? Sí, vamos a ver. Antes que nada, me gustaría decir que en este momento nosotros, desde Unidos por Gran Canaria, estamos en la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que también tuvimos en oposición en el mandato anterior. Pero si bien es verdad que en todo momento nosotros hemos tenido la idea de que las instituciones no han hecho lo suficiente para ayudar a todas estas familias, todas estas personas que se han visto abocadas, pues la mayoría de las veces a la calle o a vivir con un familiar o a tratar de solucionar el problema de ni se sabe qué manera. Lo que está claro es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sí ha iniciado una serie de ayudas en los últimos 2 ejercicios, creo. Desde el año 2013, a finales de 2013, se aprueba en el Pleno Municipal una moción para abrir una oficina de información para estas personas, de mediación, para las personas que están en peligro de desahucio, que tienen un problema de falta de vivienda, en las dos situaciones, porque una cosa es un desahucio bancario y otra cosa es el carecer de una vivienda por otras circunstancias, porque el que tiene un desahucio bancario porque ha adquirido o ha intentado comprar una vivienda. Lo que está claro es que la situación es tan dramática. La situación viene sobrevenida por políticos y banqueros. Se ha permitido desde las instituciones el tener una supremacía sobre la mayoría de los ciudadanos, de tal manera que Unidos por Gran Canaria se adhiere totalmente a las demandas y a las soluciones que propone incluso la plataforma Stop Desahucios y otras plataformas que hay en Las Palmas de Gran Canaria, y nosotros publicamos un manifiesto en ese sentido. De manera que de todas las viviendas vacías que hay en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, se propuso en su momento realizar un censo para poder valorar las que se podían poner a disposición, las que se podía intermediar con los bancos para poner a disposición de los ciudadanos sin vivienda, en pro de una vivienda digna. Efectivamente, no olvidemos que la vivienda es un derecho fundamental, es un derecho no solo constitucional, sino moral, y que dignifica a la persona. Al igual que el trabajo dignifica a la persona, la vivienda yo creo que aún más es el símbolo de dignidad de la familia y del ser humano. Desde luego, le acusamos totalmente a los gobiernos y a las instituciones que no se les haya puesto solución. En primer lugar, los ayuntamientos, si bien es verdad que no tenían o no tienen competencias en materia de vivienda, competencia directa, sí lo tiene el gobierno de Canarias en este caso, y no ha hecho nada. Y teníamos un gobierno determinado, formado por unos partidos políticos en el gobierno de Canarias, y otro diferente en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y unos por otros y la casa sin barrer. ¿Qué ocurre? Desde el año 2013, cuando se aprueba esta moción, se ha tratado de fomentar ayudas al alquiler, se ha invertido una cantidad importante del presupuesto municipal, incluso se ha hecho alguna modificación de crédito para aumentar esa cantidad durante el año 2014, y sí que se han atendido muchas demandas en ayudas de alquiler. Hay que tener en cuenta una cosa, que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria gestiona a través de la Comisión Liquidadora del Patronato Francisco Franco un número grande de viviendas sociales. La mayoría de estas viviendas, bueno, ya han sido adjudicadas, tienen sus escrituras y ya han pasado a titularidad privada, pero aún quedan viviendas que están unas vacías y otras aún sin escriturar.
Entonces, entre las viviendas que puedan estar vacías a consecuencia de desahucio o que no se han vendido porque la burbuja inmobiliaria estalló y quedaron ahí sin vender, y las que pueda disponer el ayuntamiento en vivienda social vacía, se ha tratado de que se haga un censo. Este censo no se ha logrado terminar. Desconozco la situación en la que se encuentra, si es que está a medio realizar o no se ha iniciado. Yo creo que se ha iniciado y se está trabajando sobre ello. Pero lo que sí que hay que defender es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sí ha hecho desde servicios sociales una labor importante y urbanismo, una labor importante en ayuda a la vivienda en alquiler. Con respecto a los desahucios, ahora en estos días hemos visto publicados que es una lástima que no haya venido el actual concejal de urbanismo para poder decirle que es una vergüenza que se hayan utilizado páginas y páginas de prensa para anunciar algo como es el de tener un desahucio de una vivienda del ayuntamiento, que su adjudicatario ha fallecido, no se ha vuelto a adjudicar, y está una familia, una señora con su hija, ocupa esa vivienda. Y bueno, hay una orden de desahucio porque bueno, se pactó al parecer un alquiler, no se ha pagado, y un alquiler social evidentemente, y ya estaba próximo las comunicaciones que tenía que abandonar la vivienda si no se pagaba. Bueno, el caso es que se ha anunciado a bombo y platillo que se ha evitado ese desahucio. Eso no es cierto. Se ha pospuesto, se ha dado tiempo para buscar una solución, pero es que esa misma actuación se ha realizado en innumerables ocasiones en el mandato anterior. Valga que no defiendo la actuación del el pasado mandato del gobierno municipal en su totalidad, pero tampoco defiendo el que se haga demagogia, el que se dé una publicidad falsa de las actuaciones, no la defiendo nunca. Porque cuando uno hace una buena actuación y una labor humana, social, no hay que hacer tanto alarde ni darse tanto golpe de pecho, porque es la obligación de los usted está hablando cargos de una familia, políticos. de una señora que está metida en una casa social que murió sus anteriores adjudicatarios, sí. Y entonces esa persona entra por violencia, me supongo bueno, yo. Por necesidad. Por necesidad. Pero por evidentemente. Necesidad también hay 20 y pico. Claro, ese es el mensaje que se ¿no? puede dar, el defender la ocupación. Pero bueno, independientemente. Decir, la plataforma de afectados en la hipoteca, que la ocupación efectivamente es en función de una ley, pero también están los derechos constitucionales, claro, que tendrían que haber gestionado el buen uso. No condeno para nada la actuación de la señora, para nada. Y es que el perfil del ocupa ahora no es un punky, como te decían antes, que viene a hacer botellón. Es una familia que probablemente viene de un desahucio hipotecario, arrastrando ya una deuda creciente por vida, un desahucio de alquiler porque no le han llegado esas ayudas de emergencia ni del gobierno de Canarias ni del Cabildo. Todas acaban gestionadas. Una falta de empleo. Falta de empleo y todo esto de larga duración. Y el problema es que todas esas ayudas siempre acaban siendo gestionadas por un ayuntamiento que se ve saturado. Un ayuntamiento que ha despedido trabajadores sociales, que ha despedido funcionarios para el tema de cuadrar el déficit. Entonces estamos hablando del Ayuntamiento de Las Palmas, que ha tenido en la última legislatura unas ayudas de emergencia social de especial necesidad, que es el epígrafe que pone, que se tardan más de 90 días en concederse. Cuando tú llamas a esos asuntos sociales, perdón, a esa consejería de servicios sociales, dice, tenemos hasta 90 días para darte. Estamos hablando que si viene de un banco, de un hipotecario, ya está saturado los servicios de recobro. Al tercer impago ya se puede ejecutar. Luego, las competencias de los ayuntamientos. Los ayuntamientos pueden ejecutar el tema del IBI. Los mayores deudores de IBI son los bancos. Es muy difícil poner de acuerdo porque debe mucho dinero un banco. Por ejemplo, un ayuntamiento podría sentar en una mesa a unos bancos, podría sentar a esas personas que tienen ese acceso, esa mediación, es decir, usted es mi deudor como IBI y yo no tengo esos recursos a lo mejor para darle a esta familia. Se cobra usted ese alquiler social de lo que me debe y ya soluciono una cosa por otra. Pero bueno, la coincidencia de la entidad deudora y de quien tiene la deuda, esa persona no siempre coincide, de todas formas no es tan fácil esa gestión. Él está hablando de condonar una deuda. Condonar, sí. Pero a partir es de que el IBI es ilegal condonarlo.
Es ilegal. Es legal. Vale. Pero No, se puede no, ejercer. Pero hay una cosa debo importante. decir, perdón, Mariana, a mí me dices tú que es ilegal. Ahora te voy a decir... Pero es Perdonarlo, perdonarlo, condonarlo. Ejemplo Entonces, concreto. es que hay un ejemplo muy frecuente, muy reciente Ejemplo ahora mismo. concreto. El acuario. Frente, frente, un solar enorme que había allí frente al Santander, o sea que ahora han hecho allí una escuela universitaria de empresariales. Frente ahí han cogido un enorme solar, le han condenado el IBI, Condonado, sí. condonado el IBI por el uso como si fuera parque, se lo ha remodelado a los vecinos el señor Cardona allí en Fernando Martínez, esquina. Sí, yo sé que hay un huerto Entonces, urbano. Si ha podido hacerlo ahí, ¿cómo no se puede hacer con las viviendas? Voluntad política. Porque ahí, Entonces no es ilegal. Pues ahí ahí lo que, no, ahí no se ha espera, condonado, tiene no razón. se ha Eso es condonado. lo que iba a decir. Se puede ejercer, es que es lo que dices tú, efectivamente, no se puede condonar el IBI, pero se puede enviar un recibo de coste cero, por ejemplo, con una división horizontal. Hay formas, se han hecho propuestas desde la plataforma Afectados de la Hipoteca respecto al IBI. El IBI es una Además, forma. esa casa la recupera, ese terreno que está hoy en día un parque, que yo Se puede creo que darle tú un lo debes uso. conocer, Sí, que sí, está lo al lado de donde De vives. Farray, está en la trasera de Farray, Exacto. el parque. Entonces, no, ese es uno, pero es el otro. Frente. El otro. El que está en Fernando Martínez. El de Farray es uno, pero eso pertenecía... Justo Franchi Roca, es la Franchi. esquina, Franchi Sí, Roca Franchi Guanarteme, Roca. Fernando Vale, Guanarteme. vale, sí. sí, sí, Que- ese está en la trasera, Sí, que unos efectivamente. jardines. Y lo que nos sí, enteramos. sí. Unos árboles. Entonces ahí han hecho eso. Yo no digo una concesión por 50 años, que me parece una temeridad, y solo han inaugurado... Pero algo razonable. ¿Eh? Algo razonable es Sí, lo que pero, dices. pero eso es que pasan unos años y lo recupera el dueño cuando Sí, la construcción vaya mejor. Se puede Vale. hacer muchas cosas. También, Entonces, ¿qué pasa? Porque lo mismo ha hecho en las canteras, que lo primero que se apresuraron a hacer es su negocio, la constructora, que lo tiene por 50 años, y no ha remodelado la avenida de Paseo de las Canteras en la zona de la CICE. Otro problema. O sea, yo lo que no entiendo es que se acelera para hacer las cosas y no termina los proyectos. unas sí, otros no. A ver, Eso es lo que no Bueno, entiendo. una cosa que quería Yo ayudar te- era el tema vale, de después es que quiero contestándote, decir yo dos soy muy cosas. tal. El censo de viviendas de los bancos. Nos parece increíble que se haga un censo de vivienda de los bancos. Ahora tienes un problemón. Los bancos muchas veces no inscriben en el registro de propiedad lo que es la casa para no pagar impuestos. Para no pagar impuestos. ¿Cómo pillas eso? A través de las propias inmobiliarias de los bancos. Vienen anunciadas y publicitadas. Cuando una casa ya lleva más de 2 años una deuda incobrable, contablemente se convierte en un derecho de cobro, pasa a ser una pérdida inmovilizado. Y entonces muchas veces la intentan vender a fondos buitre. Antes de que caigan fondos manos de fondos buitre, que sabemos bien, eso se puede hacer hasta un monográfico sobre los fondos buitre, se le puede dar un uso social. Se puede hacer muchas cosas, solo falta voluntad política. Bien. Juana María. Bueno, a medida que los oigo y que yo ya traía también formada mi propia opinión, porque esto es un problema enorme que tenemos ahora en la sociedad, se me ocurren dos cosas. Por un lado, que todo parece encaminado, como en esas teorías conspiratorias, a crear una sociedad esclavista, una sociedad Sin desposeída de absolutamente todo. De hecho, se quiso, cuando la ley de hipotecas empezó a enfermar esta sociedad desde el punto de vista de la vivienda, se quiso culpar a la ciudadanía. Se dijo que, bueno, pretendían tener casa propia, como Increíble, si fuera que increíble, las casas increíble. te surgen a tu alrededor. Es decir, si tú no te la compras, se la tienes que alquilar a alguien que la ha comprado. Entonces, que hay dos tipos de sociedades Increíble. paralelas, una que tiene las viviendas y el otro que solo puede alquilarlas. O sea, yo creo que es eso, que forma parte de una especie de complot. De hecho, se ha visto que los grandes patrimonios se han duplicado, triplicado y más. ¿Por qué? Pues por eso, porque se suma que tú estás en una situación precaria y desesperado, aceptas cualquier tipo de sueldo, cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de condiciones, y en esta sociedad, pues lo que se pretende es que ese estado de cosas se mantenga. Porque si no se quisiera mantener, ya digo que quienes están legitimados, que son nuestros representantes parlamentarios, nuestro defensor del pueblo, nuestro ministerio fiscal, podrían ir al Tribunal Constitucional a que se declarara la inconstitucionalidad de la ley.
O, perdona, los jueces cada vez que se enfrentan a un suceso tan lamentable, en vez de rasgarse las vestiduras, pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional una y otra vez. Pero claro, queda muy bonito ir a Europa o salir en prensa diciendo estoy en contra de esto, pero no hacer nada. Eso ha pasado ya unas cuantas veces en España. Y seguirá pasando. Y seguirá pasando mientras lo permitamos, porque hay poca cultura política en España. A mí lo que me parece increíble es que haya transcurrido la política se ha corrompido y parece 2 años que de que todo el mundo ha dicho, pues es verdad, la dación en pago es que no tiene sentido. Pero es que vamos a ver. Que no se haya manifestado una voluntad política, al parecer, pues... Pero es que la voluntad política general, ya se manifestó pero no a la hora de nada. elaborar la ley. ¿Quién hace la ley? Porque voy a terminar pensando no solo en teorías conspiratorias, sino en invasión extraterrestre. Es decir, si es la propia Cámara, el Congreso, el Senado, quienes aprueban la ley que nos asfixia, también es un poco ingenuo esperar que ellos vayan al Tribunal Constitucional a hacer que la declaren. ¿Qué ha pasado? ¿Quién financia los partidos? ¿Quién financia los partidos? Ya. ¿Qué nivel? Los mismos ¿Cuántos millones se condonan a los partidos políticos en su financiación? Pero bueno, entonces solamente estamos abonando la teoría de la conspiración. Entonces yo digo, por un lado, por eso decía dos cosas. Pero perdona, por un lado, porque no podemos dejar sembrado y ay, qué caos, qué horror, nos han invadido. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, por un lado está eso, por otro lado, ¿con qué contamos? Contamos con que el derecho a la vivienda, que nos llenamos la boca diciendo que es un derecho constitucional, no es de primer orden, no está del 14 al 29, no está súper protegido. Es un derecho equiparable al derecho de propiedad que está en la Constitución. Es que está por encima el derecho de la propiedad de los bancos al del bien uso y disfrute y el bienestar de los ciudadanos. Estoy diciendo que a nivel de ley dentro del articulado, sí. Entonces, teniendo en cuenta que no nos protege nada, que los parlamentarios nos han dado esta ley y nos la ha dado nuestro órgano parlamentario, nuestro Parlamento Nacional nos ha dado esta ley y nadie de ahí ha sacado lo necesario para ir al Tribunal Constitucional a denunciarla, como se ha hecho en algún momento la ley del aborto, la ley Corcuera, etcétera. Cuando a alguien le interesa, se va al Tribunal Constitucional. Cuando no interesa, porque no les va a afectar a ellos, pues no se mueve nada. Eso por un lado. Y por otro lado, ya termino. La ciudadanía tiene que mentalizarse que tiene que luchar por sus derechos y no dejarse morir, no callarse en el rincón. Y tiene que negociar con los bancos la deuda, porque los bancos se comprometieron cuando dieron la hipoteca a recibirla en pago, que luego la ley les beneficia, de acuerdo, pero hay que renegociar esa deuda. Y lo mismo ocurriría con los alquileres, porque la gente piensa que solo si te echas encima una hipoteca te puedes ver en la calle, pero ¿y si tienes un alquiler? Es que no te vas a la calle y además sin ninguna solución, porque hay una ley de desahucio exprés. Una persona con una vivienda en propiedad, cuando ve venir el mal, puede alquilar una parte de la casa, puede ponerla en venta, puede pedir, o sea, hay otros recursos cuando tu casa está escriturada a tu nombre que cuando no lo está, que cuando estás de alquiler, cuando estás de alquiler te tienes que ir y también hay leyes express en algunos casos. A lo que voy, que la gente se tiene que formar, tiene que leer la letra chica, porque lo pasado está, pero hay que empezar a partir de ahora. Tiene que sentarse con el banco a negociar su deuda y perdona, por mucho que empiece la ley Mordaza esta noche o anoche, porque me parece que cada... No, lo digo yo. Estoy hablando de otra ley, lo digo buenas prácticas del banco que se inventó. Código de buenas prácticas. De acuerdo. Y esa ley, bueno, lo diré. Mi pregunta es... Qué pena. Papel mojado. No, lo va a decir después. Pero es que te puedo informar de ahora porque tú te tienes que manifestar en contra de aquello con lo que no estás de acuerdo. Y por mucho que luego hablemos de que hay una prohibición, no podemos desligar las dos cosas. Es decir, vamos a exigir un derecho y lo vamos a exigir. Aquí el problema, ¿sabes de dónde radica? Yo analizo la problemática desde el inicio de la reforma laboral. La reforma laboral hizo que en un momento determinado la mayoría de los ciudadanos españoles empezásemos a bajar la cabeza y a asumir cada día una situación cada vez más precaria. Viene de antes, luego te lo explico. Llega un momento en el que Juani decía hay que formarse, hay que rebelarse, pero llega un momento de la persona en la cual se encuentra tan hundida que la única forma de rebelarse ya es pretender romperlo todo.
Y te llega y las plataformas afectadas a la hipoteca. Es que claro, afortunadamente 4 veces se ha conseguido, afortunadamente. Y hemos cambiado la cara del intocable banco. Unidos porque se puede, hombre. se puede, claro que sí. Es el lema. Claro que sí. Y también claro que que esto viene mucho antes, que van yendo hacia una sociedad. Pero me pregunto, ¿de qué ha servido la ley que el señor Rajoy de nuevas buenas prácticas de no sé qué de los bancos? Bueno, la primera, el Código de Buenas Prácticas, el 6 de marzo del 2012. Pues no ha servido de nada. Ha servido de medidas paliativas. Como bien decía antes Juani, según esa ley que salió también ese año, en noviembre, también salió otro decreto donde te permitían 2 años de estar en la vivienda si hay un desalojo. Es muy curioso, me acuerdo a Soraya Sáez de Santa María diciendo, ese niño que va a estar con 3 años y que va, esa familia que ha fracasado. A mí es que me digan que una familia por no poder pagar la hipoteca ha fracasado, me da arcadas, te lo digo así de claro, porque a mí que me ha fracasado entonces es el sistema que estamos aquí. Es este sistema. Sí. Y es que un niño considera, este gobierno que tenemos ahora actualmente, que hemos votado supuestamente, los que lo hayan votado, que diga que con 4 años un niño ya puede ser lanzado a la calle, que es el término jurídico, eso desde luego es deleznable. Mira, perdón Iván, yo no sé ni cómo este país se reproduce. No entiendo. Ha bajado la natalidad. No entiendo cómo ha bajado la natalidad siquiera en España. Respecto al tema de que yo difiero un poco contigo, esto es mucho anterior, es muy anterior. El tema de la burbuja inmobiliaria, es el derecho a la vivienda, las ganas de ser propietario ya fue inculcada. Nos viene incluso en el ADN cultural, se llama el concepto latino de la propiedad. Claro, y es que desde los años 90 tú podías tener una hipoteca al 18% de interés y la pagabas en 20 años. Te estoy hablando de la famosa de la limpiadora que tiene 3 pisos para sus hijos, que ha trabajado como una enana, y los pagaba. ¿Por qué? Porque el nivel adquisitivo era consecuente con el nivel de la vivienda. Entró el euro y se volvieron locos con los objetivos comerciales, porque se liberalizó el mercado. Un señor llamado Alfredo Sanz, que es el número 2, el que sustituyó a Mario Conde en la gestión de Banesto, ideó el sistema de banca que tenemos hoy en día, que es más comercial, un perfil menos financiero y más comercial, que tenía que vender, daba igual, tenía que vender y llegar a unos objetivos. Ese modelo fue copiado por el Banco Santander y trajo a Alfredo Sanz como uno de sus consejeros, lo trajo la familia Botín. Ese señor hace unos años se jubiló después de haberle aplicado un indulto a través de la doctrina Botín con una más que multimillonaria pensión. Todo ese tipo de gestión fue utilizada por toda la banca en general. Hemos sido simplemente unos objetivos comerciales a cumplir. Y cuando ha estallado la burbuja, nos han condenado a pagar los platos rotos. Hasta que las plataformas y la ciudadanía nos hemos organizado. Y como decía Juani, a sentirnos culpables. De tal manera que éramos culpables por haber querido vivir por encima de las posibilidades. Pero es que es muy fácil criminalizar para luego decir que no protestes. Y es una cosa muy curiosa también. A nosotros nos ha pasado mucho, porque muchos miembros de la plataforma afectados a la hipoteca están en servicios sociales, recibiendo esas ayudas que tardan 90 días, hablando del Ayuntamiento de Las Palmas. Es muy curioso cuando servicios sociales dices que no puedo hacer nada porque no me permite mis competencias, y tú unas veces ibas a dar una charla a servicios sociales sobre temas de desahucios y otras veces a recibirlos para cuando recibías una prestación. Es paradójico. Ahora tenemos una oportunidad de oro con una administración progresista. Ahora hemos entendido el problema después de 4 años y escuchar a las plataformas de poder dar una solución real y factible y no muy cara. Venimos de una plataforma donde no tenemos recursos ni subvenciones y hemos cambiado la ley hipotecaria 4 veces. ¿Qué no se podrá hacer desde una administración? Bien, yo veo que este problema no viene solamente de un gobierno. Yo veo que todo el mundo ha querido poner la maquinita abriendo hipotecas, pero esto proviene desde la época de Aznar. Aznar libera terreno, libera la opción esa. La gente en España pues le gusta tener su vivienda propia y un problema, y los bancos pues vio el negocio X y esos lodos nos llevan. Pero es que tu vivienda si no es tuya, es de alguien, que la vivienda siempre. Pero en aquella época donde los bancos daban, yo les voy a recordar a la mesa que los bancos daban crédito porque un camarero se casaba con una camarera, por ejemplo, una profesión que entre los dos sacaban 1.900 euros o 2.000 euros, ya no eran 1.000 euristas, pero hoy en día ¿quién saca 1.000 euros? Con la caída de la reforma laboral
concretamente, como decía María Ángeles, la reforma laboral nos ha llevado a esto. Y más, se ha rescatado a los bancos, a los ciudadanos no se han rescatado. Yo no he visto que los bancos se han llevado casi 200.000 millones de euros, más lo que le han dado la banca europea, le ha abierto el grifo. Sí, le ha abierto el grifo, según... En su día sí, ahora ya no lo cerró porque no son solventes, porque están trampeados los balances, por Dios. Bien, pues todo esto como nos lleva a tener para un fracaso general de la política que ha hecho de todas formas, gobiernos. Sí, totalmente de acuerdo. Espero que los próximos gobiernos, o los gobiernos en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas que se están constituyendo, cojan al toro por los cuernos y apliquen de una vez por todas, pues evidentemente, esta situación que es deprimente. Tampoco estoy de acuerdo con una persona, como pasaba en Cádiz, una viuda que cobraba 300 euros de pensión y que vaya al concejal de Cádiz, al sector de desahucio, a una persona que cobraba comisiones, o sea, cobraba subvenciones del gobierno de Cádiz para paliar su momentánea momento, pero no nos acordamos de esa propietaria que tenía 300 euros de no contributiva y dependía de los 200 euros que cobraba por el piso legado por su esposo. Y evidentemente no era un inquilino cualquiera, era una arrendataria que sí tenía problemas para llegar a final de mes. Por muchas cosas, mucha gente son jetas que llegan a un apartamento, y digo jeta, que llega a un apartamento, paga el primer mes y después están 7 meses en el apartamento hasta que lo echen. Tampoco tenemos que tener ese derecho sobre una vivienda de una persona que tiene un bien propietario y que tiene un bien que defiende. Nadie dice eso. Eso sí ha pasado en Cádiz. Pero que nadie dice que Amasares ha pasado en Cádiz el otro día. Sí, pasa. Eso y más cosas, pero no. Pero eso es una... O sea, la persona... El caradura o la persona que no es seria ha ocurrido toda la vida. El problema actual es diferente. Es que no paga, es que no quiere pagar nunca. Sí, pero ¿cuántos tienen esa situación comparados con los que están en la calle? Muchos más de lo que tú piensas. Sí, pero proporcionalmente, ¿qué hacemos? ¿Por buscar al culpable criminalizar al inocente? No. ¿Por cada 10 culpables hay 30 inocentes que caen en la calle? Yo no pago eso. A lo mejor el ayuntamiento, y no un balón que le hago yo, porque evidentemente Javier... Oficinas de vivienda. Evidentemente... Hay que luchar por la información del usuario bancario. Y transparencia, mucha transparencia. Es eso, que hay que tener, llega una persona allí desarropada, sucia, abandonada al ayuntamiento y cuenta, aparentemente parece que es una persona que lo está pasando mal y resulta que no lo está pasando mal. Lo está pasando. Necesita información los servicios sociales para saber si esa persona lo está pasando mal. Porque no despidan a los trabajadores sociales. Por ejemplo. Es decir, el gran problema que tiene este ayuntamiento, por ejemplo, es que ha despedido a muchos si no despiden, nos bajan los sueldos, nos quitan las casas y demás. Por supuesto, perdón, que hay gente jeta, como tú dices, pero bueno, es que eso es lo que nos tiene frenados desde hace un montón de tiempo, que cada vez que ponemos en la balanza un tema grave, nos intentan colocar en el otro platillo otra cara de la moneda. Para que no hablemos del tema. Claro, es que no podemos quedarnos parados. ¿Qué hacemos? Las modificaciones de la ley tienen que ir acompañadas de una información al usuario. De nada nos ha servido el que se... Bueno, de nada no. Hay casos en los que se ha actuado muy positivamente. Pero en la mayoría de los casos el usuario no tiene conocimiento de estas modificaciones, en tanto en cuanto aún se deja avasallar por la entidad bancaria. Aun cuando el usuario está de tantas familias que se ven apretadas, que no pueden pagar el día de vencimiento, sino los 2 días, ahí les cargan comisiones, hay un avasallamiento con respecto al usuario que no deja levantar la cabeza a la familia. Aún el banco sigue colocado en una posición superior, se siente en una posición superior y que se permite maltratar al usuario.
Y no solo estamos hablando de las entidades bancarias como empresa, es que el mismo trabajador bancario sufre. Tienen su mentalidad ya hecha a esa circunstancia, es decir, oiga, que el que no tiene un duro usted no lo tiene por qué tratar bien, o sea, que haga una cola de 2 horas, da igual que haga la cola de 2 horas. Esas situaciones, claro, efectivamente, por supuesto que hay buena gente. Es una mentalidad porque es más fácil tratar con un deudor criminalizado que con un deudor empoderado. Y yo creo que lo que hay que hacer es, a través de las plataformas que tanto bien están haciendo, les felicito desde luego, es la información. Las instituciones tienen que ayudar, evidentemente, pero desde la oposición poco podemos ayudar. Pues ahora, mis queridos televidentes, voy a pasar un poco porque queda poco tiempo, vamos a darle 15 minutos para hablar de la ley Mordaza. Evidentemente, Nicolás, un pequeño apunte que antes a Iván. No, es que quería hacerte, antes hiciste una pregunta muy concreta. ¿De qué ha servido el Código de Buenas Prácticas de Luis de Guindos? Acaban de pasarme ahora una información donde solo ha ayudado al 0,7% de los miles de solicitantes. Datos oficiales. O sea, que los demás no tienen derecho. No, simplemente no han concurrido las circunstancias. Y en este caso estamos hablando de los propietarios, o sea, no estamos hablando de gente que está alquilada. Necesitamos más viviendas de alquiler social, eso es evidente. Hay muchísimas familias que están fuera y además que están fuera de su casa, que vive con su padre, con su madre, en un habitáculo pequeño. También hay muchas familias que no vive independientemente como nuevo matrimonio. La gente joven no tiene capacidad de buscar una vivienda social adecuada al dinero que recibe, y lo que sí es necesario en este país ya de una vez por todas, no esperar, porque de aquí que el señor Rajoy a 5 meses de unas elecciones vaya a decir el señor Rajoy que España va bien, esa política económica no la está vendiendo ya. Que convoque elecciones cuanto antes, que le haga caso a esta mujer de Madrid, a Esperanza Aguirre, que dice, mire, convoque en septiembre porque ya está bien. Señor Rajoy, convoque ya, porque usted no es capaz de llevar este país adelante, no es llevar, usted se pliega directamente a la competencia que le dice la derecha de Europa, a la competencia de Merkel. Por favor, yo creo que convoque ya elecciones, y si la hace coincidir con las catalanas, no esperemos esta agonía, que no se va a arreglar el paro, que aunque hoy ha habido del paro de 37.000 parados menos la seguridad social, otros años ha habido 100 y pico mil parados más, no menos como ahora, sino más, y con 17 millones de parados. O sea, de cotizantes en la seguridad social no da ni para las pensiones. Eso lo tiene que ver un político, eso lo tiene que ver realmente el político, y tiene que saber, hasta aquí he llegado, no puedo más, y vamos a convocar elecciones, y que sea el pueblo que tenga digamos, un punto honor. No llegar allí a Europa y plegarse a todo lo que le diga, y metiéndole miedo a los ciudadanos españoles, a los canarios en general, a todo el mundo, metiendo miedo en el cuerpo, que vamos a tener aquí un corralito, que si no es él, nosotros todos vamos a derrochar, vamos a estar en la puta calle en todos lados. Mire, evidentemente todo esto me lleva consigo, y encima tenemos que tener cuidado, porque ahora nos pone una ley que nos devuelve a la manifestación, que no podemos manifestarnos, etcétera, etcétera. Y además concurre la nueva ley por unos 10 apartados anticonstitucionales, como el derecho a la vivienda, el derecho a la correspondencia, donde te envía tu correspondencia si te dejan en la calle, el derecho al voto, todo ese derecho que está dentro de ahí. Si te quitan la vivienda vas a estar en la calle. ¿Y en la calle dónde? Porque si te pones en un parque, como pasa en Madrid, que te ponían allí una multa por estar en el parque durmiendo, pues mira, ves tú, aquí las esquinas son muchas, pero no son habitables, no son habitables. Evidentemente, ¿qué pasa
si el compañero Llamasar Iván se va a una opción de un desahucio y llega a la puerta del desahucio y le dice al policía, usted está interrumpiendo la labor del policial y como usted está impidiendo que yo venga atrás, usted queda con 101 euros a 30.000 euros de multa. ¿Dónde lo va a buscar, señor Samás? Señor Iván, ¿dónde lo va a buscar esa multa que te puede poner no pasando por el juzgado, no pasando por ningún juez, que vaya ellos y te ponga porque tú le caigas un poquito gordito, como estás? Bueno, gracias. ¿Qué te van a decir? Pues bueno, ¿tú pagarías la multa de 20.000 euros? Obviamente no, primero porque no los tengo. Entonces va a la cárcel. Porque el tío, ¿quién? Eso se puede... A ver, hay mucha... Explícanos un poco la ley de desahucio, porque yo sí... El acto de impedir una toma de posesión, que es la toma de posesión de una casa, de un lanzamiento, es un acto, protesta. Es un acto de desobediencia civil. Y me explico por qué. Porque tú estás... Pacífica. Pero desobediencia la desobediencia civil siempre es pacífica. Ahí estaba Gandhi, que se sentaba y no comía Luther King. Son, en su día, ¿qué se cree? ¿Que no costó eso? Nuestros iconos, ¿no? En su día no estaba pero en nuestra Constitución sí. Que no. ¿Cómo va a estar permitido en la Constitución la desobediencia? La desobediencia no me refiero a la desobediencia. Una parte de la Constitución te dice que si tiene el derecho y el deber un ciudadano, no me acuerdo qué artículo, pero creo que lo dice, de que si se encuentra una injusticia, el deber y el derecho de un ciudadano es levantarse sobre ella. Pero creo que es un artículo pequeño. Vamos a ver. Que se levanta. A ver, estamos mezclando cosas. ¿De acuerdo? O sea, incluso podríamos detener a una persona que está cometiendo un delito. Nos convertimos automáticamente en autoridad. Todo eso está muy bien. Ahora, si de lo que hablamos es que hay una ley que para cerrar ya el círculo perfecto de la sociedad esclavista nos quiere tapar la boca, dense cuenta que es perfecto. O sea, ya te he llevado al límite y ahora te prohíbo que te revuelvas. Las 10 estrategias del miedo no en cuando Chomsky. Ya lo has perdido todo, también hay un peligrín. Que sí, porque que ya perdiste todo hasta el miedo. Es que te da igual. Entonces, si salimos de la esclavitud en su día fue precisamente porque ya era mucho el hambre, era mucho el látigo y era mucha la carencia y entonces la gente se levantó. Ahora mismo, como todavía tenemos un poquito cerca algo de bienestar, pues a lo mejor estamos un poquito dormidos, pero eso es lo que iba a decir. Pero el día que la gente despierte de verdad a lo que nos están haciendo, porque yo no creo que sea casualidad, no, si vamos a esperar a que ellos digan, no, esta sociedad no puede más, y a ello me refiero a las clases políticas dirigentes, es que la sociedad esta ya no puede más, es que hay que cambiar. No, ellos nos han llevado a esta situación, y poco a poco que vaya entrando gente nueva o que la oposición de ley empiece a ganar escaños y demás, que somos nosotros quienes tenemos que apoyarles, se puede influir. Pero mientras tanto, la desobediencia civil no viene en la Constitución, pero la tenemos que ejercer. Obviamente, es que es un derecho. De forma pacífica y la desobediencia civil partiendo siempre es pacífica, claro. Siempre, la no violencia. Porque no tengo necesidad de ejercer la violencia si tengo la razón. Hay además todo esto, no sé si conocéis a un catedrático de derecho italiano que se llama Luigi Ferrajoli, que te habla de la teoría del Estado garantista. Un Estado tiene que un juez tiene que ejercer, tiene que hacer que se cumpla la ley. Pero esta ley está atada a los derechos humanos. Ergo, un juez tiene que hacer cumplir los derechos humanos. Es una doctrina. O sea, tiene que haber un Estado que garantice, un Estado garantista de estos derechos humanos. ¿Cómo es que por el derecho de cobro de un banco, de una vivienda que va a tener años vacía, que va a malvender a un fondo buitre y que va a tumbar la economía y el mercado inmobiliario, va a dejar a una persona, a una familia con menores en la calle, sin asistencia de los servicios sociales, ejerciendo la violencia legitimada de Estado, que es 20 antidisturbios que te saquen a rastras y no te dan una solución habitacional? ¿Cómo permites un Estado que haga eso? Entonces, tiene que ser la ciudadanía, tristemente, hasta que haya unas leyes, un Estado garantista, hasta que esté eso, plataformas con los afectados de la hipoteca, que ya lo veníamos haciendo antes, pues desde el año 2006. Ley, señor Iván, con esta ley lo que nos hacen es llevarnos... que te quedas en tu casa y te perdón, me está diciendo, el policía va a tu casa, te arrastra,
Sí. ejerce una violencia. Sí. Pero el tío que está dentro, la policía le va a decir, no, usted está impidiendo que yo cumpla con Exacto, la ley. pero que es verdad, es lo que te dicen. Entonces pega una multa a aquel que es desahucia, el Pero pobre, cuando el ya no pobre tienes nada, desgraciado Nicolás, cuando que ya está no tienes dentro, nada que perder, cuando tienes ahora mismo cero, a mí me hace mucha gracia la gente que está diciendo, el corralito en Grecia, solo se pueden sacar 60 euros diarios. ¿Quién puede sacar 60 euros diarios en este país? Ya estamos en un corralito artificial. Que luego nos digan, no, es que estamos en un estado de derecho. Estamos en una dictadura encubierta. Aquí nos ordena la Comisión Europea. ¿Y en qué más perjudica esta nueva ley Mordaza? Pues estamos hablando de la ley Mordaza. El derecho de manifestación, Sí. el derecho de libre expresión, el derecho de poder defender a tu familia. O sea, La libre expresión. la libre expresión, el derecho a O libre sea, expresión. que incumple todo. Sí, ¿Y quién lo ha básicamente. aprobado? Esto es un retroceso Sí. en el tiempo. Les digo, O la ley dictadura. estatal, pues la aprobó el Parlamento Estatal. Las Sí, pero Cortes Generales. ¿quién? No, Muy Cortes bien. Generales no, ha sido el ¿Cómo que no? Partido Popular. Ay, el Partido ¿quién Popular lo que se hacemos está absoluta, más grave en aún contra de quién los votó demás al partidos, Partido porque Popular, por favor. Parece que Juana de que me verdad. está implicando todos los partidos que estamos Pero- aquí. No, para Pero a nada. ver, el Partido Popular ha sido votado por un número determinado de ciudadanos. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Sí, pero Tenemos cuidado. también un sistema DONT Pero no ha cumplido sí, nada. a la mayoría, No ha sí. cumplido nada de su proyecto político. Votar a un que partido llevaba. no significa que el voto sea un cheque en blanco para gobernar. Evidentemente. Porque un Entonces, ¿qué partido hace tiene que durante gobernar 4 años? por No y te para puedes todos. manifestar con ese partido que ha incumplido su propio programa electoral, porque lo ha incumplido todo. No lo ha Hasta el incumplido aborto todo. lo ha incumplido. No lo ha incumplido todo. Evidentemente, el gobierno de la nación ha hecho cosas bien y ha hecho cosas muy mal. ¿Qué ocurre? Que las cosas que ha hecho mal ¿Qué ha son hecho bien? populares, son mucho más, están más en la calle y afectan a las personas en concreto. Desde luego, el Partido Popular se está equivocando sobremanera, se está equivocando en no escuchar a las personas, al sufrimiento de las personas, porque evidentemente lo va a pagar. Lo va a pagar, Lo como está lo ha pagando. pagado en las locales, como lo ha pagado En las generales. Claro. En la general le ganará. Lo triste, Ellos piensan que Nicolás, van a ganar. lo triste Han es puesto- el error en que vamos a incurrir en hacer caso a en los partidos eminentemente populistas que Los publican, partidos emergentes. que publican cuando ayudan a una persona en 16 páginas del periódico. Eso es lo triste, cuando se ha estado ayudando a muchas personas y no se ha publicado nunca. Quiero decir, el error en el que se puede incurrir es aún mayor. Lo que no puede ser es lo que está haciendo el Partido Popular, evidentemente. Pero ojo, los partidos alternativos tienen que ser leales. Bien. Y tienen que ser sinceros. Bien. No pueden volver a mentir a la ciudadanía. Lo que no podemos es mentir a la ciudadanía. Y eso es lo que está demostrando en pocos días. Eso es muy peligroso, porque si hemos acusado a unos de que nos han mentido, oiga, cuidadito, ¿eh? No me mienta usted Tampoco damos también. Un cheque en blanco a los otros. cheque en En eso blanco yo lo tiene comparto, derecho, claro, no tiene nada de claro. cheque en Igual blanco. que Tengamos ojito. Se gobierna Tengamos por y para cuidado. todas las personas. Entonces tenemos la opinión de María Ángeles Batista. Yo veo una opinión realmente, mi opinión es que no tengo que nada más sino dar un paseo de los estudios a mi casa caminando, y todos los días a la hora del mercado me veo yo debe de haber invitado a Sarkozy a comer allí en un restaurante, el señor Rajoy le hubiera invitado a los comedores sociales de Cáritas o los Hubiera sido comedores bastante sociales innovador. de los contenedores de basura que hay aquí en Las Palmas. Hay mucha pobreza, mucha gente en paro, pero realmente si no ponemos los medios, las formas las tenemos, pero los medios no los ponemos, no podemos crear empleo. Y si no creamos industrias nuevas, nuevas innovaciones, y Canarias tiene que ir pensando en que hay que crear nuevas innovaciones tecnológicas para poder hacer aquí algún proyecto industrial que valga la pena, porque la agricultura la tenemos marginada, Renovables. ya lo importamos todo del exterior y luego no se le ayuda a los agricultores canarios para que
practique la agricultura ecológica, que sería 2 pájaros de un tiro, y evidentemente todas estas cosas. Pues bien, señoras y señores, yo les voy a dar 2 minutos a cada uno para que digan cada uno lo que realmente piensen de qué ha pasado y cuál es la opinión de ustedes sobre estos 2 temas que hemos traído hoy a este debate. Antes empezamos por Juani, y vamos a que abras tú, y después Juani, y después viene Yamasare y cierra el coloquio de hoy, ¿vale? De acuerdo. Pues bien, yo creo que el cierre de este debate es imposible hacerlo porque no se ha solucionado, no se le ha dado solución al problema. Creo que ha habido tiempo suficiente para que las instituciones se hayan puesto en marcha para solucionar de una vez este problema. No se ha hecho lo suficiente, creo que hay que ponerse de verdad. Creo que hay que sentarse con las entidades bancarias, creo que hay que dar cabida a todas las demandas. Creo que esto es una problemática dramática, porque afecta a las personas, y todo lo que afecta a las personas, al bienestar de las personas, es dramático. Y aunque se ha intentado, creo que no es suficiente. En Las Palmas de Gran Canaria aún quedan muchas cosas por hacer. El presupuesto, todos sabemos que no fue suficiente, 750.000 euros no fue suficiente para las ayudas de alquiler. Desde el Gobierno de Canarias no se ha fomentado la construcción de nuevas viviendas sociales. Tenemos viviendas sociales que datan de hace 70 años, cuando más se construyeron viviendas sociales en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y en los últimos años el número es muy limitado. En los últimos 4 años, 0. Pero es el Gobierno de Canarias también, o sea que aquí no estamos hablando de partidos, porque es el Gobierno de Canarias con el Partido Socialista. Estamos hablando de voluntades políticas, de voluntades de las personas que tienen una responsabilidad política en querer realmente trabajar y hacer un servicio a la ciudadanía. Ese es el cambio que hay que hacer. Bien. Bueno, yo insisto en mi teoría de que esto ha venido sucediendo por la mala práctica de nuestros gobernantes. Creo que es verdaderamente llamativo y verdaderamente humillante la cantidad de dinero que han robado políticos españoles, incluso símbolos de referencia en la democracia actual, que solo con reunir ese dinero se arreglarían muchísimas cosas dentro del país, y lo mal que han gestionado, lo poquito que han dejado en las arcas. Creo que la administración pública española está en parte descerebrada y en parte lo poco que le queda de neuronas las tiene pues muy mal. Pero por otro lado, pienso, porque eso es mi parte ingenua, la que piensa eso, y mi parte más pesimista piensa que todo esto está muy bien orquestado para llevarnos como borreguitos a donde tenemos que ir, que es a obedecer, a cobrar poco, a no aspirar a nada y a volver. Se decía que con la ley Mordaza se volvía 40 años atrás, pues a volver atrás, pero sin que exista siquiera el paternalismo que en un momento determinado hubo en España, que incluso favoreció el tema laboral, hasta extremo tal que cuando nos fuimos a incorporar a la OIT tuvimos que esperar un poco porque habríamos perdido derechos. Entonces, claro, la Unión Europea en un momento determinado empezó a mirar a Estados Unidos, lo bien que vivían algunos allí, y a copiar determinados modelos liberales y demás, y nos han traído esto. O sea, yo termino diciendo, esto no es una crisis, esto es una estafa, y la nueva sangre política que vaya entrando en los distintos estamentos tiene que ir limpiando todo esto y tiene que empezar a gestionar bien. La ciudadanía tiene que perder el miedo porque peor no se puede estar. Y tenemos que intentar ir hacia adelante, tanto luchar por nuestra vivienda en propiedad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que volver ahora al concepto de pobreza, a la vivienda social, a copiar el modelo europeo, que es alquiler? Bueno, cuando me da igual. En España la mentalidad es de compras. En cualquier caso, lo que tenemos es que recuperar nuestros derechos, los poquitos que hemos tenido hasta hace poco, e intentar que el estado de bienestar no le suene tan mal a algunas personas que viven muy bien, que les parece que es Disneylandia, como ya son mayores, pues no les interesa. Yo creo que tenemos que intentar recuperar el estado de bienestar. No vamos a dar un cheque en blanco a nadie, ni a los nuevos ni a los viejos, a nadie,
vamos a estar atentos a todo lo que ocurra y nada, desear que esto en algún momento pase como una pesadilla. Bien, gracias, Juan. Iván. Bueno, desde el 15 de mayo de 2011 la ciudadanía despertó y tenemos una oportunidad histórica y estamos demostrando que sí se pueden cambiar las cosas. Yo lo que pediría a la gente que nos está escuchando, sobre todo, que acuda a sus ayuntamientos y exija sus derechos, porque efectivamente ustedes han depositado la confianza en esas personas a las cuales han votado. La ciudadanía tiene que ser activa. No se dejen vencer ni por su miedo, ni por su desidia, ni por su vergüenza. O sea, se consiguen las cosas cuando se mueven. Aquí todos los partidos han cacareado el cambio. El cambio empieza en ustedes. El cambio empieza yendo a sus administraciones, yendo a su banco, empoderándose, acercándose y planteando soluciones, tomando el timón de sus vidas. Aquí necesitamos buenos gestores que sean prácticos y conocedores del problema. Y respecto a sus bancos, citaré a un conocido llamado Mario Conde, que hablaba mucho de que, es una buena frase, a pesar de que la dijo Mario Conde, del cual tengo muchas diferencias, que para hablar con sus bancos recuerden a deudores honorables, acreedores razonables. Tienen mucho por lo que negociar y mucho por lo que luchar. No se rindan, que sí se puede. Bien, muchas gracias a todos. Y yo decirles a todos nuestros televidentes y radioyentes en la FM 94.8 que al menos démosle los 100 días de gracia que le tenemos que dar. Evidentemente ellos están conociendo los ayuntamientos, el cabildo, y estarán conociendo los gobiernos autónomos, porque esta vía aún, queridos compañeros de tertulia, aún el gobierno autónomo de Canarias no se ha constituido. Evidentemente será la próxima semana donde se nombrará un nuevo gobierno en donde estaremos vigilantes y le demos los 100 días que normalmente se le dan en democracia, que es lo más importante de todos los ciudadanos. Y a ustedes, pues, decirles que si les ha servido de algo este debate, nosotros no hemos querido influir en su decisión, son ustedes lo suficientemente inteligentes y, como siempre, este debate solamente ha servido para que ustedes tengan una opinión diferente desde un mundo diferente y desde un sitio distinto, diferente, dentro de la libertad que esta televisión va a seguir luchando, porque todos los ciudadanos de Canarias y desde la online tengan la libertad de este medio de comunicación que yo les prometo que tendrán que cerrarnos, aún teniendo la licencia en orden, aún pagando las tasas que tengo por el espacio radioeléctrico y con todas nuestras condiciones. Esta televisión independiente, libre y plural es la televisión de todos los ciudadanos, sean del color político que sea. A toda Gran Canaria, buenas noches, y desde Las Palmas a todos, buenas noches.